Buenos días, tengan todos ustedes. Es para el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales un privilegio darles la bienvenida el día de hoy a la presentación del libro Relaciones México-Estados Unidos 2021, un punto de transición, que fue escrito y coordinado por las maestras Olga Pellicer y Hazel Blackmore, ambas del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Para el COMEXI siempre es una gran oportunidad el poder presentar libros. Yo estoy persuadido de que siempre la publicación de un libro es un motivo de gozo. Primero porque nos permite reunirnos y platicar acerca de un tema de interés común, particularmente porque los libros abordan con nuevas ideas, con enfoques innovadores, el conocimiento, en este caso muy particular de la relación entre México y Estados Unidos. Y por otro lado, porque toca temas relevantes para la sociedad, de nuevo como este tema que el día de hoy nos convoca. De manera que siempre la presentación de un libro, la publicación de un libro y posteriormente su presentación es un motivo para mí de especial interés y regocijo. Particularmente en este caso porque la relación entre México y Estados Unidos, como sabemos, es la relación más importante que tiene, por supuesto, México y yo creo que Estados Unidos también. Es una relación que se caracteriza por darse en el ámbito entre dos países, sin embargo, que tiene repercusiones cotidianas en el ámbito doméstico en ambos países. De ahí que se ha denominado esta relación con un carácter interméstico. En esta ocasión nos acompañan las coordinadoras y autoras del libro, la maestra Olga Pellicer y Hazel Blackmore, a quienes particularmente les agradezco por la confianza para con COMEXI para poder presentar este libro. Es un libro que, como verán, es de gran utilidad para quienes estudian relaciones internacionales en el ámbito universitario, para los alumnos, pero también para aquellos interesados en conocer el pasado y el futuro de la relación de México y Estados Unidos. Me permito presentar a las autoras. Olga Pellicer es internacionalista con una larga carrera en la academia y en el servicio exterior mexicano. Ella es fundadora de COMEXI. Fue nuestra embajadora en Grecia, en la delegación ante la Organización de Naciones Unidas en Nueva York y en Austria. Fue directora general del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. Ha sido profesora e investigadora del Colegio de México y el CIDE. Actualmente lo es en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, donde ha publicado una importante cantidad de ensayos y libros. Y cada semana pues, nos pone a reflexionar y a pensar sobre la relación exterior, las relaciones exteriores de México en los artículos que escriben en la revista Proceso. Es actualmente la directora ejecutiva de la Comisión México-Estados Unidos para el Intercambio Educativo y Cultural, COMEXUS, que administra entre varios programas el más destacado, más conocido, que es el programa de becas Fulbright García Robles. Tiene Hazel a su haber el haber innovado una importante cantidad de programas al interior de COMEXUS. El embajador Wayne y un servidor tuvimos la oportunidad de atestiguar estos cambios y de apoyar los cambios que Hazel ha encabezado dentro de COMEXUS, con una trayectoria de más de 11 años como profesora e investigadora en el propio ITAM. Nacionales, igualmente subdirectora de la revista Foreign Affairs Latinoamérica y directora ejecutiva. Cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales de los estudios de doctorado y como articulista invitado. Muy distinguidos diplomáticos de México, quienes han igualmente accedido a participar. Bárcena, quien se desempeñó como nuestra embajadora en Washington, nombrada por el presidente de la República. Ella cuenta con una trayectoria muy destacada en el servicio exterior mexicano. Ha sido nuestra representante ante los organismos de Naciones Unidas en Roma, ha sido embajada de México en Turquía, igualmente lo fue en Dinamarca,
ha sido delegada ante la UNESCO, la FAO, y bueno, ha tenido una importante trayectoria en el medio académico, ha sido profesora en la Universidad Iberoamericana, de donde de hecho ella es egresada, y recientemente escribe con mucha asiduidad sobre diferentes temas de la política exterior, particularmente sobre la política exterior mexicana frente a Estados Unidos en medios de comunicación. Marta, muy bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Y quiero dar la bienvenida a un amigo muy respetado, muy querido en México, que es el embajador Earl Anthony Wayne, embajador de carrera, de los pocos embajadores de carrera del Servicio Exterior de los Estados Unidos. Actualmente él enseña en la American University en Washington, en donde además es fellow en políticas públicas en el Centro Woodrow Wilson, particularmente tocando o estudiando temas relacionados con América Latina y con México. Él ha sido embajador de los Estados Unidos en Argentina, lo fue también en Kabul, en Afganistán, en una estancia compleja que ha sido sin duda fascinante en su vida personal y profesional. Ha sido subsecretario de Estado adjunto para los asuntos económicos y comerciales dentro del Departamento de Estado, y por supuesto fue embajador de los Estados Unidos en México, en donde hizo un extraordinario papel y todos lo recordamos con gran afecto, como lo que acabo de mencionar. Ya tiene una carrera docente importante, igualmente con una formación muy sólida, siendo egresado de la Universidad de California en Berkeley en la época de las manifestaciones y de los hippies, digamos, en aquella época. Y bueno, pues a lo largo del tiempo ha estudiado en Stanford, Princeton, y es un amante del rock and roll, entre muchas otras cosas. Embajador Wayne, un privilegio tenerlo en Comex, y muchas gracias. Para ello les pediría primero a Hazel Blackmon que nos explicara en una primera parte el libro, y posteriormente a la profesora Pellicer. Adelante, Hazel, por favor. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias por abrirnos el espacio, por ser nuestros huéspedes el día de hoy para presentar este libro que para Olga y para mí como coordinadoras pues significa mucho por varias razones. Yo explicaré algunas y Olga explicará otras. Y esas, pues, las explicaciones irán relacionadas a las dos partes del libro, como el libro está organizado. El libro tiene una primera parte que habla de la política interna y trata de explicar los acontecimientos más recientes que han sucedido en Estados Unidos, y una segunda parte que habla de la relación bilateral y los diferentes temas que son, digamos, que llevan la agenda en estos días. Además, pues también, por supuesto, quiero agradecer la presencia de la embajadora Bárcena y del embajador Wayne. Para mí, la verdad es que esto es un honor porque por varias razones. La primera es porque me siento en casa, no nada más porque Comexi nos abre las puertas de manera muy calurosa, sino además porque regreso, digamos, en donde tengo mis dos pies, uno en la academia, pero otro en el ámbito de la cooperación educativa y cultural, y más específicamente Comexus y Fulbright García Robles. Como ya lo mencionó el doctor Alcocer, tanto el doctor Alcocer como el embajador Wayne fueron parte del consejo directivo de la comisión en un momento en donde felizmente la educación formaba parte primordial de la agenda bilateral, y donde se demostró que cuando los dos países quieren cooperar para formar una región mucho más competitiva y con vistas hacia el futuro, pues estábamos ahí en las trincheras, y pues gracias por eso. Y por supuesto, la embajadora Bárcena, que es ex becaria Fulbright, y que pues todo el trabajo que ella ha hecho desde la práctica y ahora desde el formar la opinión sobre lo que es la relación con Estados Unidos, pues es una muestra importante de lo que este programa hace para crear un entendimiento mutuo entre estos dos vecinos, que son vecinos que necesitan del uno al otro, y que además tienen la obligación de conocerse.
Y es ahí donde explico un poco por qué decidimos hacer este libro con esta estructura que expliqué, y no nada más enfocarnos en la relación bilateral. Es un hecho que en esta relación asimétrica, en Estados Unidos durante mucho tiempo se ha estudiado a México y se ha estudiado a México a fondo. Se ha estudiado a México en sus procesos políticos y se ha tratado de entender todas las diferentes desarrollos históricos, económicos y sociales que han sucedido en el país. Y desafortunadamente ese no ha sido el caso en México sobre Estados Unidos. Hay pocos que han decidido estudiar Estados Unidos como tal, estudiar su sistema político, estudiar su sistema social y económico y entender mejor a nuestro vecino. Para mí ha sido un objetivo profesional el que se conozca mejor a Estados Unidos, porque es necesario que lo hagamos, sobre todo, ¿no?, casualmente, en esta relación asimétrica. Creo que tenemos más una obligación los mexicanos de conocer a Estados Unidos que lo que ellos tendrían de conocer a México. Y entonces es que decidimos en esta primera parte del libro dedicarnos a analizar qué pasaba en Estados Unidos. Hubiera sido bueno tener algo previo que fuera tan profundo para entender este país del norte y para entender sus procesos. Afortunadamente, si lo podemos ver así, la crisis por la que pasó o sigue pasando Estados Unidos nos dio una oportunidad de analizar que Estados Unidos no es uno, no es un bloque, no es un ente, sino Estados Unidos es un país que tiene muchísimos actores que inciden después en lo que es la política bilateral. Entonces, por supuesto que no logramos incluir todos los temas que hubiera sido importante incluir, pero tratamos de incluir aquellos importantes. Empezamos con un capítulo de Gabriel Gutliff que nos hace un recuento académico y después, digamos que es la introducción del libro en donde nos habla de un panorama general de las relaciones sociales, políticas, económicas, de las fracturas y la polarización, y nos hace pensar hacia dónde va a ir la democracia estadounidense, para después pasar a un artículo de Rodrigo Chacón, quien hace un estudio profundo y crítico de las relaciones sociales que existen en Estados Unidos y de cómo estas relaciones sociales lo que demuestran es un desencanto con la forma en que el gobierno se ha llevado. Y creo que estos dos artículos muestran también una madurez, digamos, ya en la academia mexicana, de hablar de cosas que a lo mejor no son tan agradables, de cosas que a lo mejor en México teníamos miedo de señalar cuando no funcionaban bien en Estados Unidos, y de poder desde una visión mexicana ver qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos. En tercer lugar, Carlos Galina nos ofrece un artículo en donde analiza cómo estos procesos sociales, políticos, económicos inciden o se llevan a cabo con los dos partidos políticos, cuál ha sido el desarrollo, y propone una eventual reforma al sistema de partidos, o por lo menos propone que ambos partidos deberían de revisar cuál es su futuro. Es todavía un futuro incierto. En un cuarto capítulo que escribo yo, hago un intento por describir este sistema de pesos y contrapesos que es característico de Estados Unidos y explicar cómo los diferentes actores del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial han encontrado herramientas políticas que, si bien es cierto, han funcionado para evitar el acaparamiento del poder de una rama y otra, desafortunadamente también han hecho que el sistema de repente caiga en momentos de ingobernabilidad. Entonces, de ahí pasamos a un artículo que también creemos importante de Juan Ernesto Trejo, que alguna vez fue presidente de Jóvenes Comexi, en donde Juan Ernesto hace un análisis de la relación entre la federación y los estados, del poder que tienen los diferentes gobernadores y de la importancia que estos estados tienen en la toma de decisiones, de las fracturas que puede existir entre los dos niveles de gobierno y de las oportunidades que este sistema federal ofrece para la relación con México.
Finalmente, con un sentimiento agridulce, el fallecido embajador Mauricio de María Campos, y digo agridulce porque tuvimos la fortuna de que nos entregara este capítulo, tal vez algo de lo último que escribió, nos habla de lo que ha sucedido con Estados Unidos en el ámbito internacional, cómo deja de ser este gran hegemón y cómo hay un nuevo tipo de guerra fría con China, y bueno, ofrece perspectivas para la nueva administración Biden en salvaguardar la posición internacional de Estados Unidos, tanto en organismos multilaterales, y bueno, habla también de la relación bilateral. Al embajador de Mari Campios, pues ya no le tocó ver ni las reuniones del diálogo económico de alto nivel, ni las del diálogo de alto nivel de seguridad, y tampoco la salida de Estados Unidos de Afganistán. Hubiera sido interesante ver su análisis. Pues con eso yo dejo mis comentarios, Sergio, embajadora Bárcena, embajador Wayne, muchas gracias. Muchas gracias, Hazel. Olga, si eres tan amable, por favor, de darnos tus comentarios. Muchas gracias, Sergio. Bueno, yo quería hacer una reflexión sobre qué es lo que hace este libro diferente de la literatura sobre relaciones México-Estados Unidos, que por cierto no es muy voluminosa, pero en fin, dentro de lo que se publica, lo que se discute, lo que se debate sobre relaciones México-Estados Unidos, ¿qué es lo que haría este libro especial? Bueno, en primer lugar, yo señalaría que se acota a un solo año. Se llama Las relaciones México-Estados Unidos en el 2021. Entonces, ¿por qué se acota solamente a este año? Yo creo que por diversas razones. En primer lugar, porque el 2021 es un verdadero quiebre histórico en no solamente las relaciones México-Estados Unidos, sino en el mundo. Tenemos el problema de la pandemia, una pandemia que todavía no se acaba, pero que va a crear enormes incertidumbres sobre realmente hacia dónde va a evolucionar el mundo, cómo se van a resolver los problemas tan complejos desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico que van a resultar de este momento, que no habíamos vivido algo similar desde hace más de un siglo, quizá desde la gripe española y la Primera Guerra Mundial. Entonces, en ese sentido, 2021 es un año muy paradigmático, muy especial. En segundo lugar, es también el año en que tiene lugar un evento muy dramático en los Estados Unidos, que es el asalto al Capitolio, que no es el único signo del hecho que hay una crisis dentro del sistema político, una crisis en un país tan admirado como los Estados Unidos, pero que en el que, sin embargo, en estos momentos hay muchas interrogantes sobre cuál es el futuro de su democracia. Y en tercer lugar, ya aterrizando más en lo que concierne a México, es el año de elección de un nuevo presidente que desde luego tiene dentro de sus grandes misiones el acomodar las relaciones con sus socios más importantes. Yo creo que no hay lugar a dudas que por razones geopolíticas, por razones de la intensidad de relaciones económicas, sociales, de todo tipo que tenemos con Estados Unidos, México es un socio relevante para la política exterior de Estados Unidos. Entonces eso hace que este libro sea particular, el 2021. Por otra parte, creo que algo que distingue el libro, y esto ya lo señaló muy bien Hazel, es el esfuerzo poco común en la Academia Mexicana y en general en México por analizar y conocer lo que está pasando al interior de Estados Unidos. Yo creo que hay pocas publicaciones que reúnen análisis tan rigurosos y tan profesionales como se hacen en esta primera parte del libro que Hazel ha descrito. Pero advierto que no se trataba nada más
de la obligación que tiene la academia de entender lo que está pasando en ese país, sino también por parte de los actores, de ver el conocimiento de lo que está ocurriendo en Estados Unidos como la referencia necesaria para entender qué va a pasar en la relación con México. Por eso van juntos. Y creo que este interés en poner el acento sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos como antecedente obligado para entender por qué la relación sigue uno u otro camino es también una de las aportaciones más significativas que podríamos ver en este libro. Finalmente, en tercer lugar, yo me querría referir a una característica, ahora sí ya de la segunda parte del libro, el libro en donde se estudia la relación México-Estados Unidos. Y aquí una característica sobresaliente es el empeño que pusimos en distinguir entre lo que sería la actividad diplomática dirigida a lanzar mensajes de necesidad de cooperación, de amistad, de buena voluntad, mensajes que han sido bastante frecuentes, sobre todo en los últimos días. Si atendemos a la cantidad de encuentros que se están llevando a cabo, pues llegaríamos a la conclusión de que las relaciones México-Estados Unidos están en su mejor momento. Pocas veces habíamos tenido tantos encuentros y tantas declaraciones tan amistosas. Sin embargo, la verdad es que los problemas entre México y Estados Unidos, y son quizá los que desde la academia mayormente nos interesan, son los problemas estructurales. Los problemas estructurales que casi inevitablemente llevan a que el actual momento de relaciones México-Estados Unidos sea un momento lleno de peligros. Si vamos al conjunto de artículos que está reunido aquí, vemos que no dan una visión optimista de lo que está ocurriendo. Yo diría que, por el contrario, todos ellos hacen un análisis que concluye en el sentido de que se vienen momentos que pueden ser muy difíciles, que hay crisis que se pueden manifestar rápidamente y que podrían descarrilar este intento de relación muy amistosa y que podrían crear crisis quizá difíciles de superar. No es que necesariamente vayan a ocurrir, pero hay el peligro de que se ocurran porque, repito, las situaciones estructurales llevan a bastantes desencuentros entre cómo se ve desde los Estados Unidos y cómo se ve desde México. Bueno, yo creo que hay un tema que nos permite ilustrar muy bien esta diferencia que puede darse entre los intentos de ser muy amigables y las posibilidades de resolver las crisis que se presentan. Y creo que el tema que últimamente está dando más que hablar es el de la migración. Yo creo que prácticamente todos los días podemos encontrar una noticia en los medios de comunicación, pues verdaderamente dramática, sobre lo que está ocurriendo en materia de migración. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué cuando de una parte le otorgamos ni más ni menos que a la vicepresidenta de Estados Unidos la tarea de llevar el tema de la migración con México, por qué, sin embargo, las cosas no están yendo en muy buena dirección? Y yo creo que esto nos lleva a ver cuáles son algunos de los grandes obstáculos que se encuentran para conducir la relación sin sobresaltos. Y dentro de esos obstáculos podemos encontrar obstáculos muy variables, refiriéndonos ya concretamente al caso de la migración. En la migración, uno de los problemas presentes más difíciles es el de el tránsito de centroamericanos para llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. Arreglar ese problema pues es un problema de dimensiones mayores, porque los sistemas de gobierno en los países centroamericanos que más interesan en este momento, los del Triángulo del Norte, Guatemala, El Salvador, Honduras,
son gobiernos con enormes problemas, no solamente de capacidad de gobernar el país, sino enormes problemas, por ejemplo, en el caso de Honduras, por las acusaciones de ligas con el narcotráfico que se hacen del presidente. En fin, es particularmente difícil tratar de trabajar con esos países, con los gobiernos que tienen. Y aunque esto puede evolucionar, se podría tener un impacto favorable, es un asunto de largo plazo. Eso no se puede solucionar de un día a otro. Y por más que Kamala Harris diga que hay que ir a la raíz de los problemas, está diciendo algo al mismo tiempo muy cierto. Efectivamente, habría que ir a la raíz de los problemas, pero también extraordinariamente difícil y que solo va a ofrecer resultados tangibles a largo plazo. Y de inmediato, de hecho, vemos que no se ha concretizado prácticamente nada, a pesar de los esfuerzos diplomáticos que se han colocado. Por otra parte, también vemos, y esto nos lleva a la necesidad, por eso, de conocer muy bien lo que ocurre al interior de los Estados Unidos, vemos los problemas que está teniendo el presidente Biden, justamente relacionados con el manejo del tema de la migración. La verdad es que Biden está perdiendo popularidad, se ve en las encuestas, y sobre todo no está delivering algo que convenza respecto a al manejo del tema de la migración. Y sin embargo, es un tema que va a afectar muchísimo, está afectando su popularidad y también puede ser decisivo para ver cómo se vota en las elecciones intermedias del próximo año. Por lo tanto, el margen de maniobra que tiene Biden para tratar este tema de la migración está muy acotado por sus necesidades de política interna. Y esto explica quizá por qué se resuelve o se avanza tan poco a pesar de todos los esfuerzos diplomáticos. Y por último, también desde el punto de vista de México, el presidente López Obrador, desde que llegó al poder, tuvo presente el tema de la migración centroamericana y formuló con mucha claridad su convicción de que lo necesario era evitar, mejorar la situación para que la migración no fuera una necesidad, sino que fuera una decisión, entre otras. Bueno, esto está muy bien dicho, es lo deseable, ojalá que así fuera, pero también estamos hablando de muy largo plazo para lograr que la migración centroamericana no sea la única salida que muchos de los ciudadanos centroamericanos encuentran para poder sobrevivir. Lograr eso es un trabajo muy difícil y, de nuevo, que no da resultados políticos inmediatos. Entonces, no sé si con esto estoy ilustrando el por qué lo que tenemos que hacer desde la academia es ver cuáles son los problemas estructurales que dificultan tanto que las relaciones puedan deslizarse suavemente hacia soluciones y hacia resultados políticos muy visibles. Bueno, yo dejaría hasta ahí mi comentario y solo terminaría diciendo que, como lo proponemos en la contraportada del libro, lo que buscamos es ofrecer elementos para entender mejor ese difícil relación entre México y Estados Unidos. Es una relación muy compleja, hay un difícil entendimiento y nosotros damos elementos para entenderlo mejor y también elementos para llegar a conclusiones sobre por qué el año 2021 es un año de incertidumbres. Yo no creo que se acabe este año en que podamos ver que surgen soluciones fáciles. Por el contrario, creo que quizá nos estamos adentrando hacia puntos de desencuentro
que están muy bien descritos por todos los autores de esta segunda parte. Y me gustaría, sí, hacer algún reconocimiento muy grande a los autores del libro en general. Como señaló Hazel cuando se refirió a ellos, ustedes pueden ver que es un grupo muy heterogéneo. Por una parte, tenemos profesionistas muy reconocidos que manejan estos temas desde hace muchos años y que son verdaderas casi vacas sagradas dentro de sus temas. Pero también encontramos, y eso es muy bonito y muy alentador para quienes somos profesoras, sobre todo profesoras ya cerca de retirarse como soy yo, a mí me da una gran alegría ver el grupo de jóvenes, jóvenes muy jóvenes, que escriben con un notable profesionalismo y un notable rigor y un notable conocimiento de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y creo que podemos felicitarnos de que estos jóvenes, la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos, estudiantes del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM, estén pues produciendo tan buenos trabajos y yo creo que están superando a sus profesores, al menos yo me siento bastante superada por algunos de ellos y eso me da muchísimo gusto y quiero hacerles este reconocimiento, así como al Departamento de Estudios Internacionales del ITAM, que es en donde se están formando estos jóvenes que empiezan a conocer de una manera tan profesional a los Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias a Comexi por ofrecernos este espacio. Muchísimas gracias a Sergio Alcocer por darnos la oportunidad de promover un libro que nos entusiasma mucho y que esperemos que también le entusiasme a todos los lectores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Olga. Y antes de darle la palabra a nuestros comentaristas, quisiera comentar que este libro se preparó bajo el aniversario número 75 del ITAM y aniversario 25 del Departamento de Relaciones Internacionales del ITAM. Es un libro electrónico que pueden bajar gratuitamente. La dirección la he escrito en el chat y la vamos a escribir también en las redes sociales para que cualquiera de ustedes lo pueda descargar libremente y pueda pues leer los 13 ensayos, los 13 capítulos que componen el libro que nos han descrito tanto la profesora Blackmore como la profesora Pellicer. Diciendo esto, le pediría a la embajadora Bárcenas si es tan gentil en hacernos su comentario. Sí, muchas gracias, Sergio. Pues es un honor estar hoy con Comexi en la presentación de este libro, con mi querida amiga y maestra Olga Pellicer, con la que compartí tantos años de trabajo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, con Hazel, que efectivamente soy orgullosa becaria Fulbright. Justamente estudié un curso especial sobre seguridad nacional de los Estados Unidos en la Universidad de Delaware. Hace muchos años, y en esa ocasión tuve el gusto de conocer a los dos senadores por Delaware. Uno de ellos era Joseph Biden, el ahora presidente de los Estados Unidos. La Universidad de Delaware tiene aparte la gran característica que es una de las depositarias de los archivos del Departamento de Estado. Entonces, si estás ahí, puedes estudiar todos los documentos que va liberando el Departamento de Estado. Y bueno, durante esa estancia encontré unas verdaderas joyas que espero poder publicar en el futuro. Pero quiero felicitar realmente este gran esfuerzo de publicar este libro sobre relaciones México-Estados Unidos 2021, un punto de inflexión o de transición. Porque lo más relevante, me parece, es que es una contribución fundamental para contar con una radiografía muy atinada del momento que estamos viviendo, que nos va a permitir la posibilidad de hacer una evaluación en 2024, al cierre de las gestiones de los dos presidentes, qué tanto cambiaron la situación interna en Estados Unidos y sobre todo qué tanto o no evolucionó la relación bilateral. En este sentido, el diagnóstico de Olga Pellicer en el prólogo es muy preciso y tiene una gran inquietud y pesimismo cuando se acerca a lo que puede pasar en el segundo semestre
de 2021 sobre las relaciones bilaterales. Yo diría que las relaciones bilaterales, con todos los sube y bajas que puede haber, van por el camino de la institucionalización. Y diría que lo que estamos viendo, y se destaca en varios de los artículos del libro, es que se está abandonando paulatinamente la personalización de la política exterior que caracterizó a la administración Trump por una mayor institucionalización, y que esa es la gran apuesta de la administración Biden-Harris en la relación con México. A ver, vamos a reinstitucionalizar los diálogos para que podamos ir resolviendo en la medida de lo posible los retos que se nos presentan. Y segundo, para mantener este espíritu, cuando menos a la luz pública, un espíritu constructivo de no confrontación pública. Ya todos los que hemos estado en negociaciones con Estados Unidos, y Sergio Alcocer bien lo sabe, a veces las conversaciones privadas no son tan tersas, ¿sí? Y hay un principio que siempre casi nos ha guiado, que es el inglés, el de agree to disagree. Vamos a ponernos de acuerdo en que podemos estar en desacuerdo en muchas cosas. Pero yo sí diría que algo que me gustó mucho del libro y creo que es importante es que a mí me preocupa más qué van a pasar en el desarrollo interno de Estados Unidos cuando vengan las elecciones de medio término el próximo año y cuando entremos a la campaña de 2024. ¿Sí? Y lo mismo que va a pasar en los tres próximos años en México, con la revocación de mandato en 2022 y cuando empecemos con las campañas ya para el 2024. Y en ese sentido, yo quisiera decir cuál es mi visión y cómo lo veo, cómo lo reflejan aquí en el libro bastante bien. Usa mucho, por ejemplo, Jorge Schiavon, la palabra de que es una relación interméstica. Y yo diría que casi México para Estados Unidos es un tema de política interna. Muchas veces un tema de política exterior. Es un tema de política interna. ¿Por qué? Porque los principales asuntos de la relación y crisis tienen que ver con asuntos de política interna que corresponden a veces ni siquiera resolver al Ejecutivo, sino al Congreso. Y en ese sentido, el artículo de Hazel Blackmore sobre los pesos y contrapesos y que destaca la relevancia del Congreso es fundamental, ¿sí? Entonces, yo les decía que mi principal interlocutor en Estados Unidos en ocasiones no era el Departamento de Estado, era el de Seguridad Interior. Y con el secretario que más me reunía era con el secretario de Seguridad Interior. ¿Por qué? Y no era solo por migración, era por todos los problemas que teníamos en aduanas, justamente los cierres o no cierres de frontera, los retrasos, cuando nos querían causar un problema, pues nos cerraban algunas garitas y ahí tenías a los camiones de tomate esperando con el riesgo de que se pudriera el tomate, etcétera. Entonces, creo que este énfasis del libro en dar la visión de qué está sucediendo internamente en Estados Unidos es fundamental. Porque en México no se entiende bien a los Estados Unidos, bien lo dijo Hazel, no hay suficiente estudio y sobre todo no se entienden los procesos de toma de decisiones en Estados Unidos. Y entonces tiende a analizarse la decisión que se tomó en Estados Unidos a la luz de los parámetros de México. Y eso causa más conflictos que soluciones. De cada artículo me quedaría con un par de ideas conductoras que me llamaron mucho la atención. En el artículo de Gabriel Goodleaf, la afirmación de que en Estados Unidos se ha perdido el consenso centrista neoliberal. Y esto lo vemos tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata. Y entonces esto nos explica mucho esta polarización política de los Estados Unidos a la que no estábamos acostumbrados. La erosión de la clase media y la desigualdad, el 1% controla el 42% de la economía, y lo que él destaca, un peligroso acercamiento a una crisis constitucional, de lo que ya están hablando varios de los grandes editorialistas y analistas americanos. El artículo de Rodrigo Chacón
me quedo con la idea muy precisa de que lo que hay ya a veces no es una polarización, sino una demonización del adversario y el abandono de conceptos como el bien común y la justicia social. En el artículo de Carlos sobre los partidos y su democracia, me parece que es muy bueno para entender esta división al interior del Partido Demócrata y la captura en este momento por parte de las fuerzas trumpistas de Trump del Partido Republicano. Con Hazel, obviamente el artículo de pesos y contrapesos me parece muy relevante lo que subraya el rol del Congreso, la división de la Suprema Corte, pero algo que me gustó mucho, Hazel, de tu artículo es la relevancia del sector público de carrera, que eso a veces se olvida y que fue una debacle en el gobierno del presidente Trump, la salida de muchos funcionarios públicos, entre ellos del Departamento de Estado. ¿Y por qué? Porque los servicios públicos de carrera, tanto en Estados Unidos como en México, dan continuidad a las políticas y permiten mantener esa institucionalización. Juan Ernesto Trejo, que nos habla del tema del federalista, quiero decir que sí me llamó la atención que, bueno, sí habla del federalismo que es tan importante para entender Estados Unidos, pues hay que ver un libro clásico que leer son Los papeles del federalista, ¿verdad? Por supuesto. Pero creo que aquí me quedó claro que no hemos sido lo suficiente o que no fui yo como embajadora lo suficientemente clara en decir la importancia que México le da al federalismo de Estados Unidos. Porque la interacción, por ejemplo, con la Asociación Nacional de Gobernadores, con los gobernadores de frontera, con las asociaciones de alcaldes, de condados en Estados Unidos era fundamental. Y en cada viaje del embajador de México en Estados Unidos a cualquier lugar, siempre había una reunión con los gobernadores, con los alcaldes, con las autoridades locales. Porque porque sabemos que muchos temas que afectan a nuestra comunidad y a la relación bilateral se desatoran a ese nivel, no necesariamente al nivel central en Washington. Creo que un riesgo que no destacó Juan Ernesto Trejo es el de la restricción del voto, que ese va a ser el gran tema, creo yo, para las elecciones del 2024 en los Estados Unidos. Ya estamos viendo los antecedentes en Georgia y en Texas. Y creo que también en algún momento se debió de haber destacado, ya sea en este artículo, en uno posterior, la diplomacia interestatal. Y ahí tenemos experiencias muy diversas. La más exitosa es la relación entre Sonora y Arizona, es lo que funciona mejor. La Comisión Sonora-Arizona. California y Baja California funcionan razonablemente bien, pero creo que por debajo de las expectativas. Y lo que es un problema es la relación de Texas con los 4 estados fronterizos que le tocan. ¿Por qué? Porque no hay manera de crear ahí una comisión y que sea tan eficiente como la Sonora-Arizona. ¿Sí? Y también por la característica misma del estado de Texas, que siempre ha sido pues bastante independiente, por llamarlo de una manera. Quiero rendir un homenaje especial a Mauricio María Campos, que lo extrañamos muchísimo, sobre todo su artículo sobre el declive internacional de Estados Unidos. Y creo que planteaba ya algunos temas a seguir en el futuro. La segunda parte del libro, dedicada a las relaciones bilaterales, la subtitulan Entre la confrontación y el difícil entendimiento. Yo lo estuve reflexionando mucho y no sé si estoy de acuerdo con el subtítulo. Quizás mi experiencia me llevaría a titularlo Una compleja relación ante retos estructurales y algunos inéditos. Los retos estructurales que hablaba Olga, los temas típicos de migración, seguridad y comercio que siempre están en la agenda. ¿Y a qué me refiero con algunos retos inéditos? A lo que plantea Mauricio en su artículo, los temas de telecomunicaciones. El reto más importante que vamos a tener en la relación bilateral en los próximos meses o años es qué selección de red 5G va a hacer México. Y si no lo hacemos bien, y si no entendemos las implicaciones de esta selección, muchos de estos problemas que se escriben en este libro se van a quedar chicos, se van a quedar cortos.
Entonces, eso, pues lo quería decir, es una relación muy compleja. Me gustó mucho el artículo de Susana Chacón. Ella dice que yo pedí mi retiro anticipado por la no felicitación al presidente Biden y todo. Tiene algo de razón. Creo que ya el presidente López Obrador, él tenía una posición muy clara. Él es el presidente de la República, él da instrucciones. Yo tenía mi opinión, que se la hice saber, pero quiero decir que mi retiro anticipado, esta no fue la única razón. Otra razón importante fue que vi venir una, pues, una duda hacia el desempeño del Servicio Exterior Mexicano con la que yo no estoy de acuerdo, porque creo que el Servicio Exterior Mexicano es uno de los grandes servicios públicos de carrera de México, con una visión de Estado, con una lealtad absoluta al Estado mexicano, que seguramente habrá unos frijolitos en el arroz, hay unos frijolitos negros en el arroz, como dicen, pero que en este sentido lo que propone Jorge Schiavón de fortalecer al servicio exterior, yo estoy totalmente de acuerdo, pero me temo que va a suceder, y ya está sucediendo, justo lo contrario, porque en los 3 primeros años de este gobierno ha renunciado o se ha retirado cerca del 10% del servicio exterior mexicano. Y las generaciones jóvenes están perdiendo toda la esperanza de que al entrar al servicio exterior van a poder llegar a ser embajadores. Entonces, esto es algo que a mí en lo personal me duele mucho, que creo que Jorge Schiavón hace un gran reconocimiento de la importancia de fortalecer el servicio exterior a nivel diplomático y a nivel consular, y que ojalá le hicieran caso. Pero veo venir justamente lo contrario. Otro tema que me encantó del artículo de Jorge fue el de la propuesta de la diplomacia multinivel, que de hecho se hace ejecutiva, administrativa, parlamentaria, local, y que también él hace algunas sugerencias de actividades que de hecho ya se hacen, pero que veo que entonces tenemos un grave problema para difundir y explicar lo que se está haciendo. El artículo de Carlos Heredia, que conoce migración al pie de la letra, creo que es uno de los mejores para entender la dificultad de este tema migratorio, como Olga Pellicer nos los marcaba, de los temas estructurales y de aquí cómo también México quiere operar a través de sus programas sociales en Centroamérica, y Estados Unidos quiere operar con las ONGs locales. Y ahí entonces, si bien tenemos la coincidencia en el diagnóstico de atacar las raíces profundas de la migración, de atender los temas sociales, de desigualdad, de atender lo económico, en lo operativo es donde la combinación de los esfuerzos va a ser un poco más complicado. Y propone Carlos Heredia un viraje de la política migratoria que ojalá se pudiera llevar a cabo. Es importante subrayar que Antonio Ortiz Mena nos dice que el TEMEC es muy importante, pero no hay que olvidar que es solo un instrumento. Y el TEMEC por sí mismo no va a garantizar la llegada masiva de inversiones si no damos certidumbre jurídica en México y si no se toman las decisiones de política pública. Si ya no vamos a competir con salarios bajos, que me parece una de las grandes medidas del gobierno del presidente López Obrador, no tenemos que bajar los costos de los otros factores de la productividad, entre ellos el costo de la electricidad. Y en este sentido, yo quisiera destacar que el artículo de Isidro Morales sobre las estrategias opuestas de México y Estados Unidos en materia de descarbonización, creo que con el paso del tiempo va a ser uno de los artículos más importantes para entender en qué manera nos empezamos a distanciar de ciertas políticas públicas y lo que ello implica para el desarrollo económico de toda la región de América del Norte. Y creo que en este momento, si a mí me dijeran qué artículo tengo que leer en este momento en el contexto de México, yo les diría empiecen con el de Isidro Morales. Van a entender mucho aún sobre las propuestas de la reforma eléctrica y lo que él dice, está habiendo cambios en la matriz energética de Estados Unidos y en la matriz energética mundial, cambios
que es como un nuevo parto y que por eso estamos viendo ahorita los problemas de la elevación del precio del gas natural, del crudo, de la ausencia de carbón, etcétera. Pero el artículo de Isidro es realmente una pieza maestra y se tiene que entender mejor dónde están las industrias energéticas en Norteamérica, y lo que dice Isidro es cierto, tenemos que tener un debate mejor informado y menos ideológico sobre este tema. El artículo de Cecilia Farfán, siendo muy bueno en la revisión histórica, creo que algunos de sus temas ya se vieron superados justamente por la reciente reunión del diálogo de alto nivel de seguridad, pero coincido en muchas de sus conclusiones y de sus sugerencias. Y finalmente el artículo de Stefan Esberro creo que plantea algo muy, muy interesante, que es cómo puede México complementar o no la relación con Estados Unidos jugando con Europa. Y no solo jugando con Europa, sino interactuando. Y el ejemplo más claro es el sector automotriz. Lo que hagamos con Estados Unidos y las medidas que tomemos con Estados Unidos y con Canadá en el sector automotriz van a afectar las inversiones de las armadoras europeas en México y de las armadoras japonesas, entre muchas otras cosas, ¿sí? Porque hay que ver que ese histórico déficit comercial de México con Europa se ha compensado con las inversiones europeas, justamente que han utilizado a México como plataforma de producción en América del Norte. Y no solo para México y para Estados Unidos, sino plataforma de producción en América del Norte para todo el mundo. Y el ejemplo más claro es la producción, por ejemplo, del Audi Q5 en la planta de Puebla, que se fabrica en México para todo el mundo. Entonces, creo que lo que plantea Stefan es muy interesante y que es un tema del que no estamos hablando. Así que, haciendo este breve resumen y con comentarios, yo les diría a todos los participantes y a todos los estudiantes de relaciones internacionales: bajen el libro, léanlo, anótenlo, discrepen de las tesis de los autores o digan que están de acuerdo, y siempre tengan en mente que para el futuro de las relaciones bilaterales es una obligación de los mexicanos, como dijo Hessel, conocer mejor a los Estados Unidos, entenderlo mejor y, con base en la comprensión, construir una agenda en la que tendremos muchos desacuerdos, pero que sabemos que tenemos un futuro común y que México ha sido, los mexicanos han sido el pasado, el presente y el futuro de los Estados Unidos, y así tenemos que trabajar. Y el libro contribuye enormemente a tener esa mayor comprensión de los Estados Unidos y de las relaciones bilaterales. Así que muchas gracias. Gracias, Marta, muy amable por tus comentarios. Tenemos abierta la posibilidad de que quienes nos acompañan puedan formular algún comentario, alguna pregunta directamente en la sección de preguntas y respuestas. Para finalizar los comentarios, le pido al embajador Wayne si es tan amable en hacer los suyos. Adelante, Tony, muchas gracias. Gracias, Sergio. Es un gran placer estar aquí con usted y con otros socios de mis años, Hazel y Marta también. Y un placer, Olga, estar con usted en esta presentación. Voy a hablar, perdónenme, pero voy a hablar en inglés porque no he tenido mucha oportunidad para practicar mi español el último 2 años. Es mucho tiempo. El impacto de esta pandemia, tristemente. Pero, seguir. This is an excellent book. The timing is perfect. I'll let you all judge the analysis of U.S. politics, but it is clear that we are going through an internal crisis that's affecting our democracy seriously, and we need to overcome that. Of course, not just for relations with Mexico, but for our role in the world and our own future as a country. We're coming out of 4 years of uncertainty in relationship between the two countries, with the one point of certainty being
the negotiation of TAMEC or USMCA. But as you all remember, that was not done in the most graceful of ways, and often with threats along the way to get it done, and missteps, I think, from the part of the United States in the negotiation. There are a number of things that aren't in that agreement that could be in there, for example, climate change. And there are a number of things in that agreement that are going to be very hard to implement for the three countries going forward. I think we are in a period right now where people are trying to reconstruct a degree of certainty in the relationship, recognizing that the problems are very serious. And one of the excellent things that this book does is it outlines these problem areas very well and really tells you what to be looking for as we go forward. And I want to reiterate a point that's in the book that Martha made, that this is an intermestic relationship. So many things that either government does are domestic, of course, but have big impacts as on the domestic politics of the other country. So in this stage, one of the things I have to understand is, or I have to underscore, is each of us are impacting the sovereignty of the other country on a regular basis. And this is something that's long bothered me, is that it doesn't seem that either country fully understands that. There's no clear line of sovereignty between Mexico and the United States. I mean, the example I give often is, how much of an impact is it that hundreds of thousands of non-Mexicans arrive at the US border and want to get in without any warning, or tens of thousands, as we saw with the Haitians recently? It doesn't mean it's the fault necessarily of Mexico, totally, of all this happening, but it certainly is a shared responsibility, and there's a shared sense of impacting the other's sovereignty. And it's only in understanding that we can really work to find solutions, I believe. And that's why what the two governments are trying to do right now is so important. They're basically working where they have different perspectives and they face terribly difficult problems to see, can we have a structure within which we can debate how best to handle these issues and hopefully find some solutions. On the issue of migration, which is well discussed in the book, the big challenge is nobody has any solution in the near term. That is a good solution. The solution in the near term is enforcement and humanitarian caring for the people that are subject to enforcement. But that's not a long-term solution. And you can do that better, but unless somebody's willing to absorb these many thousands of individuals searching for a better life, understandably, you've got a really difficult short-term problem that creates domestic ramifications in both countries, and especially in the United States. There was a study just done last week by a very famous, very well-known, I would say, studier of polls in the United States, saying that this is the most divisive issue between Democrats and Republicans. And all other issues circle around migration in the United States, how migration is handled. And so the fact that the two governments are trying to work together or trying to have a private conversation is very good, but we have to realize it is managing a problem for which neither side has a good solution in the short term. And even the whole idea of the long term, we need to be frank about that. Dealing with the root causes is the right idea, but none of us know how really to deal with the root causes, because as the article correctly points out in the book, you're dealing with very corrupt regimes in Central America. How do you change a government structure? How do you deal with corruption? How do you change a social structure? You don't do that quickly, and you don't do it easily. You do it by offering incentives, assistance,
and other means, but it's going to take a long time. Secondly, in the area of the economy, I think that the article in the book is very good. Antonio Ortiz Mena talks about the potential that's there and the difficulties in managing USMCA. And it's also very positive that the two governments have established a high-level economic dialogue in recent months to deal with those other really important issues that relate to economics but aren't in USMCA. Because this relationship between Mexico and the United States is so broad, it goes way beyond a simple trade agreement. I mean, even in the simple area of how do you manage the border more efficiently and more effectively to get all that trade across, that's not controlled by the trade ministries or the economic ministries. It's on the US side, it's controlled by the Homeland Security Department and the states and others. And it's really complex to get these things fixed, to make it work. Mhm. And anyway, we could go through each of those issues in that HLED. But then I think the really important ideas that come out in the article on trade and also in the article on the environment is the fact that Mexico is considering a massive transformation of a very important sector. That currently what's being considered is still a transformation of how the government handles all energy. Even if you look at the electricity bill, it really goes beyond just electricity. It goes to critical, it also goes to critical minerals. Mhm. So you have the possibility of Mexico adopting a tremendously distinct and different model for the role of government in the economy than the United States has. So it's not only that you have specific issues to work through about investments and how USMCA might or might not be violated by this law. You also have to consider, are there going to be bigger effects if you go to a system where the government essentially gets to control the prices of all energy for not only all Mexicans, but all enterprises working in the country? And will that create new tensions and new differences? So it's a very important issue. And I don't know, of course, the outcome of this yet, but it has the potential to be a large transformation in that relationship. Again, going back to this intermestic factor that ties us so closely together between the two countries. And then we get to crime and fighting crime, and fighting crime. Neither government clearly has a solution to fighting crime. As I always tell people, President Nixon declared the war on drugs many decades ago, and we certainly haven't figured that out in the United States, but neither has Mexico. And in recent years, it's just gotten worse. It's gotten worse in the number of overdoses in the United States causing deaths, and it's gotten worse in the crime in Mexico. I was so saddened to see that index that just came out 2 weeks ago, comparing all the countries in the world and finding Mexico right at the top of the list for the worst crime market in the world. And, you know, both countries are suffering because we haven't been able to find a way to go forward more effectively together. And again, I come back to the idea of, sure, there is sovereignty involved on both sides, but this is a mixed sovereignty. And right now, the sovereignty of both countries is being damaged, and tens of thousands of people are paying with their lives for that. So there's so much to do together, and that's why it is so important, as the articles point out, as Martha was just saying, that we establish more institutional and regular ways to try to find solutions together. We can't escape each other. We can't escape the problems. We need to make this into a relationship where we just work at these hard problems and keep working at them. Even if we don't find solutions in the first few weeks or the first few months, we have to keep at it. And that's, I think, where we are right now in the relationship between the two administrations. They're accepting that we have to have these frameworks, even though there are still large differences on the specifics of what you do. And I think that's the test
for the months ahead for both the US and the Mexican administration. Can they show progress in all of these key areas that this book so well outlines? Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much, Tony. Muchas gracias por tus comentarios y tu punto de vista. Creo que has destacado, igualmente lo ha hecho Marta, las claves de una relación para que sea productiva, que tiene que haber voluntad, ambición y compromiso. Tiene que haber interés por parte de las dos partes, hágase la redundancia, en sentarse, en platicar sobre los temas, una ambición en la medida de lo posible amplia por parte de las dos partes para que se puedan identificar los temas y se puedan plantear soluciones o bien medios para atender los temas y eventualmente un compromiso para que lo que se haya acordado efectivamente se materialice en acciones efectivas, como se ha señalado, con una sistematicidad, con metodología detrás, con un seguimiento. Entonces, esto pues es característico de la relación entre cualquier país, particularmente entre México y Estados Unidos. No hemos recibido, al menos que yo tenga aquí enfrente de mí, ninguna pregunta, ningún comentario por parte de nuestros asistentes. No sé si alguno de las autoras quisieran hacer algún comentario o tengan una reacción frente a lo que señalaron los embajadores Bárcena y Wayne sobre lo señalado en el libro. Olga, Hazel. Bueno, desde luego mi reacción no podría ser más entusiasta desde el punto de vista de la riqueza de los comentarios que se han hecho y de lo mucho que contribuyen a ir generando el conocimiento y sobre todo identificando los puntos en los que hay que profundizar y los conceptos que tenemos que entender mejor y sobre todo el significado que tienen estos procesos de institucionalización de la relación como el único camino para enfrentar retos muy complejos. Yo creo que terminamos con la clara impresión de que no estamos hablando de nada fácil. No estamos hablando de algo que pueda encontrar caminos de solución mañana. No, estamos hablando de países que justamente están viviendo además internamente procesos muy complejos. Hay tanto dentro de Estados Unidos como dentro de México estamos viviendo momentos pues realmente excepcionales, creo yo. Y cómo esto se cruza con la dificultad de enfrentar los temas estructurales, pues creo que quedó muy bien explicado. Yo agradezco muchísimo el interés que pusieron en comentar el libro. Marta, verdaderamente lo leíste y nos diste una serie de comentarios enormemente acertados y no puedo más que decir que nos hace sentirnos muy satisfechos de haber puesto sobre la mesa esta contribución a comprender mejor temas muy complejos. Y ese sería mi comentario. Muchas gracias, Sergio, porque hayamos tenido la oportunidad de este estupendo intercambio de ideas. Al contrario, Olga. Yo también agradecerles, la verdad es que es un honor tener los comentarios y las reacciones de la embajadora Bárcena, del embajador Wayne y del doctor Alcocer, que los tres han tenido posiciones de liderazgo en llevar esta compleja relación. A mí me toca trabajar en un área más amable, pero me queda clarísimo que quien trabaja en esta relación es un trabajo más allá de 24/7, en donde hay crisis tras crisis y sobre crisis, y no es fácil llevarla. Entonces, sus comentarios desde su experiencia propia, por supuesto que enriquecen muchísimo lo que hacemos. Gracias, Marta, por ponernos la tarea de hacer un análisis de este análisis en
2 años o 3 años hacia el 2024 y ver si es cierto lo que los autores previeron que iba a suceder o cuáles son las respuestas que se dan con los años y con el desarrollo. Y muchas gracias, embajador, por hablar de esta parte que yo muchas veces se los digo a mis alumnos y con quienes hablo. Hay un gran cambio desde el lado estadounidense de hablar de una corresponsabilidad o de una soberanía compartida. Ahora, son elementos de los que no se hablaba tradicionalmente, y creo que también demuestran un cambio en el discurso. Ya no es un discurso de uno contra otro, ni siquiera de uno con el otro, sino de nuestra realidad y de cómo es muy importante que tengamos un mejor entendimiento entre los dos y también un mejor entendimiento de que, como bien lo señalaron todos, y ahora Olga con sus comentarios finales, son temas sumamente complejos que no tienen una sola solución ni un tiempo determinado para solucionarlos. Muchas gracias otra vez a todos por la invitación. Pues al contrario, muchísimas gracias de nuevo a las autores, coordinadoras del libro, la maestra Pellicera, la maestra Blackmore. Muchas gracias a la embajadora Bárcena, al embajador Wayne. Y con esto llegamos al fin de esta presentación de un libro que sin duda, como ha sido señalado, es importante leerlo, es importante estudiarlo, reflexionar sobre los temas. Como menciona la embajadora Pellicer, profesora Pellicer, la relación es difícil, pero tampoco es imposible. Se ha demostrado a lo largo de los años previos que, de nuevo, teniendo ganas de trabajar conjuntamente, sobre todo de plantearnos altas miras. Si queremos mantener una relación simplemente administrándola, que son ambiciones pequeñas, seguramente los problemas nos van a ganar. Es necesario tener una ambición mucho mayor en la relación por lo que representamos uno para el otro y además por lo que representamos los dos en lo individual y colectivamente en el mundo. Que esto es algo que a veces a México se nos olvida. Los americanos tienen muy claro, muy presente el rol que juegan en el mundo y la importancia que tiene Estados Unidos en el mundo. Y los mexicanos no asumimos la responsabilidad, ni siquiera entendemos el impacto que tiene México en el mundo. Somos un país mucho más relevante en el mundo de lo que nos atrevemos a aceptar, nos atrevemos a pensar. Entonces, de nuevo, muchas gracias por estos comentarios. Gracias de nuevo por la confianza, por la presentación del libro y reiterarles a todos quienes nos acompañan que el libro está disponible en la dirección que está escrita en el chat, que se las leo, es https://revista FAL, que es Foreign Affairs Latinoamérica, las iniciales, revistafal.com/descarga, 20.067 con una diagonal al final. Con esto aquí pueden ustedes descargar el libro gratuitamente y poderlo estudiar. De nuevo, muchas gracias, muy buen día y muchas gracias a todos quienes nos acompañan.